La tertulia del mundo que viene. Bueno, después de Semana Santa asistimos a una tertulia histórica. Me imagino que por las vacaciones pagadas de que han disfrutado todos ellos, todos han venido más morenos. Bueno, Susana no lo sé porque hacía tiempo que no la veíamos en persona, ¿no? Pero en realidad es un holograma. Estamos los tres aquí, contándome a mí los cuatro, para hablar de un tema que es del mundo que viene, pero es del mundo que lleva 200 años prácticamente. Y como a todos nos toca, o nos ha tocado, o nos tocará muy de cerca, y a mucha gente también, yo creo que es el momento de poner ya sobre la mesa. Ya que estamos en esa semana en la que de repente un presidente del gobierno en funciones, después de 4 años de aumentar la jornada laboral, dice que ahora hay que rebajarla y sale a las 6 de la tarde, cuando aumentó de 35 a 37 y medio las horas, pues claro, uno se acaba contradiciendo, igual que se contradicen muchos otros que están intentando pactar entre ellos. Hablo de España, diciendo unas cosas que luego no tienen nada que ver con otras, ¿no? Pero lo vengo a decir, entre otras cosas, porque en uno de los no consensos habituales es el tema de la maternidad y de la paternidad. El tema de la maternidad, no tanto por el permiso como por el hecho de que muchas mujeres, y aquí ya hemos entrevistado a algunas de ellas, decidan no tener una carrera profesional de alta dirección porque quieren ser madres, como si hubiera que elegir en el siglo XXI, y lo hay, hoy día. Y de paternidad, porque cada vez se habla más de la conciliación y de que los padres ayudan en muchísimos ámbitos, pero no se les iguala en derechos a la hora de tener que cuidar a los hijos, con lo cual ya se está haciendo una sociedad machista, aquella a la que hay 4 meses para la mujer y 15 días para el hombre, con lo cual la que tiene que cuidar del niño es la mujer y no el hombre. Entonces, hoy vamos a hablar de cuánto deberían durar hoy, en este mundo que viene, con las circunstancias que tenemos laborales, los permisos de paternidad y maternidad. Pero antes os presento aquí al tridente, a los que vais a escuchar de viva voz por primera vez desde hace mucho tiempo. José Sánchez Lavella, ¿cómo estás? Muy bunas. Empezamos al revés de las agujas del reloj. No, encantado. Bueno, al revés no. Es que no, siempre me lío. Sí, con este tema soy disléxico. Esa dislexia es tu otra izquierda, David. Bueno, tú estás a mi izquierda. Muy bien. Bueno, Susana Ayuna, ¿cómo estás? Muy bien. Qué sonriente te vemos. Con muchas ganas de venir y... Es que no paras de triunfar, entonces no puedes venir. Bueno, es que uno cuando piensa que cambia y va a dedicar más tiempo a sí mismo, todo va a encajar de repente, pero no. Hay que hacer para que encaje, entonces eso lleva su proceso. Y bueno, estoy asentando las piedras para venir de seguido. Aún te queda, no te preocupes. Pero no prometo nada. No, te perdonamos en cualquier caso. Yo conozco un buen coach, ¿eh? Sí, ¿no? Yo también. Yo no sé de qué era buena gente. Sí. Miguel Ángel Moliné, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy bien, como unas campanillas. No, claro, tú estás siempre a tope. Como claro. unas campanillas, y más que estamos todos hoy aquí, vamos. Estás más negro que Sánchez Lavella, que es decir, ¿eh? No, es el reflejo, ¿eh? Ah, vale. Tuyo, claro, yo blanca. No sé cómo estoy, pero tampoco estoy muy blanquita. No, hombre, para ser tú Hombre, no. Los rayitos de sol de los fines de semana de Pascua algo han hecho. Bueno, chicos, ahora os pregunto por el tema de la maternidad y la paternidad, pero antes tenemos también otro momento histórico, es el segundo. Sabéis que José Sánchez Lavella siempre trae 2 noticias, por temor a que alguien le pise una, y hoy ha traído una. Entonces, anda, y yo 2. Debe de estar, pero claro, tú de vez en cuando puedes hacerlo, esto es una excepción, pero ¿qué querrá contarnos José para traer solo una? Además, lo bueno es que tú ya me has hecho la entradilla, aunque no lo sepas, ¿eh? Bueno, pues, por favor, adelante. No, ladies first. Para no perder la costumbre. ¿Qué te parece? Bueno, yo no voy a contar nada nuevo, que no sepáis que estamos en la semana del Panama Papers. Y bueno, hemos leído y escuchado y bueno, he querido rescatar precisamente de Twitter y de 2 personas que son referentes en la red su opinión a este respecto. Una es Dolor Reig, el otro es Jenny Roca. Ambos trabajan muchísimo hablando de transformación digital y de cómo esta sociedad digital en la que vivimos nos está cambiando y tiene mucho que ver con el mundo que viene. Dolor Reig, que es psicóloga social y formadora, habla de la fluidez de la información en Internet que va a terminar por arreglar el mundo. Era su deseo de esta mañana en Facebook, y es verdad que esa fluidez a la que estamos asistiendo estos días es absolutamente reveladora. Y por otro lado, Jenny Roca dice que los papeles de Panamá demuestran una vez más que la revolución digital tiene que ver con los flujos de información y no tanto con la tecnología, que es algo de lo que se habla mucho, pero en realidad no es esto, no es nada de tecnología, sino es información. Y al hilo de la información y la tecnología
Esta semana se ha publicado el informe sobre la sociedad de la información en España en 2015. Como siempre damos datos de Estados Unidos, pues bueno, vamos a dar los nuestros, sí. Que la verdad es que son bastante sorprendentes en cuanto al volumen. Internet está en 27,1 millones de personas, lo que representa el 78,7% de la población española entre 16 y 74 años. Ostras. Casi todos los jóvenes entre 16 y 24 usan Internet. El 78,7% de los hogares tiene conexión a Internet. Y España está en el primer puesto de Europa en cuanto a líneas de fibra instalada en los hogares. O sea, son datos que escuchamos de la penetración de Internet en España como líder en Europa, pero ahora con el informe de la Fundación Telefónica se constatan. El 48% de los usuarios compra por Internet. Estos son 16,5 millones de usuarios entre 16 y 74 millones de personas. Ah, pues. Perdón, de 74 años en España, que estamos hablando ya de 16 millones. Sí. Que se habla del comercio electrónico, que realmente representa una cifra de negocio pequeña, pero ojo, con que haya una compra menor de cada uno de estos 16,5 millones de personas es mucho. La mensajería instantánea sigue siendo el servicio estrella. Un 91,6% de usuarios la utiliza a diario. Y las preocupaciones que recoge este informe de la Fundación Telefónica hacen relación a la seguridad y a la privacidad. Es un poco un totum revolutum. El informe está disponible en la red, se puede descargar entero y tiene datos realmente interesantes. Espectacular. ¿José? Bueno, un poco al hilo de lo que tú comentabas en el inicio del programa, que es un tema candente, el cambio del uso horario, el tema de la productividad, de hacer la jornada más intensiva. Bueno, pues me llama la atención una noticia que acaban de publicar recientemente, en Hipertextual, que lo firma Santiago Campillo, y lo he hilado con una noticia que salió hace un año del País. Santiago Campillo, que no es el guitarrista de Meclan, ¿eh? Efectivamente. Que lo sepa la gente, no es Santi Campillo a la guitarra, para los que sean melómanos de este grupo. El tema está en la racionalización de los horarios, el mirar un poco al ¿cómo se llama esto?, al horizonte europeo y ver... Antes de que sigas, aquí hemos entrevistado a una persona del Comité Español de Racionalización de Horarios, por si no quieres que pase lo que pasó la última vez. Bueno, al fin y al cabo lo que se trata es de ver qué sentido tiene el que España, aun estando en el GMT, en el mismo meridiano que Inglaterra y Portugal, adoptemos un uso horario distinto, que en su día se instaló por un tema de la productividad, pero que a todas luces pues no parece que sea lo más apropiado, y sobre todo que también nos está generando un modelo de negocio que es muy extensivo en cuanto a horarios, que eso afecta luego a la productividad, como es lógico. Date cuenta, si aquí tenemos horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche, yo invito a cualquier oyente que pase por un edificio de oficinas a las 9 de la noche y que eche un vistazo a ver cuántas luces hay encendidas. Que las hay. Que las hay y bastantes, sí, ¿no? Sí. Claro, y a las 9 de la mañana también. Claro, Sí. efectivamente. Entonces todo eso ha hecho pues que los partidos políticos ahora pues cojan como lanza o como testigo para ganar votos, pues hacer ese horario más europeo, ¿no?, de 9 a 6. Y se plantean el retroceder ese uso horario que teníamos adaptado un poco de forma artificial y que supuestamente es para ahorros de eficiencia energética. Bien, cuenta un poco la historia de que fue inicialmente un guiño que hizo la España franquista para congeniarse con los nazis, con Alemania, sí. Alemania, con Hitler, para un poco tener esa europeización, por así decirlo, ¿no? Como comentaba, claro, si aquí nos levantamos, si el sol, por ejemplo, sale a las 7:42 y se pone a las 10, pues claro, nuestros biorritmos se desmandan totalmente. Y difícilmente podamos llevar una productividad si necesitamos 8 horas de sueño y los prime time, por ejemplo, de televisión empiezan a las 11, 11:30, y algún ejemplo, por ejemplo, es el tema de MasterChef para los niños. Sí. Todo eso afecta a la productividad de los empleados, a que estemos más despiertos, a que los niños también tengan educación o vayan más despiertos o menos despiertos a clase, etcétera. Bien, hay que decir que la mayoría de las sociedades somos matutinos, ¿no? Aunque hay mucha gente que es más... Nocturna, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Por lo tanto, esa adaptación o ese acortamiento que están ahora vaticinando los principales partidos políticos haría que de 9 de la mañana a 6 de la tarde se concentrara el horario laboral. Eso permitiría una mayor conciliación y reparto incluso en las tareas del hogar, por lo que comentábamos antes de ese reparto equitativo entre hombre y mujer, y el hecho de que tenga que renunciar por
a puestos directivos o de mayor enjundia. O pedirse medias jornadas. O pedirse medias jornadas. Jornada reducida. O part-times. Es decir, hay una renuncia, digamos, implícita en ese tipo de... tal y como está confeccionado hoy en día la jornada laboral. Todo esto afectaría, lógicamente, a un montón de facetas. Habría que redimensionar todo lo que es la estructura y el tipo de industria que tenemos, en la que el typical Spanish que hablamos, el ADN, que aquí todo es fiesta, que a las 11 puedes encontrar un bar, que las comidas son de pijama y orinal de 2 a 4. Es decir, sería un poco cambiar el modelo, y yo esto lo lanzo también un poco a los restos de tertulianos, ¿qué es lo que opináis vosotros? Si realmente de 9 a 6 seríamos más productivos, cosa que hay datos y estudios que ya lo afirman en cuanto a productividad, porque la gente, digamos, no tiene esa desconexión y luego tiene más tiempo para otro tipo de actividades, como pueda ser el ocio, la conciliación personal y demás. Y bueno, ¿cómo se podría eso encajar en la mentalidad del emprendedor, del empresario, y cómo se podría luego encardinar con todo, con el tipo de estructura que tenemos en el tejido empresarial español? Bueno, aquí hay una persona que ha sido un alto cargo de un servicio de empleo público, así que seguro que de esto se ha hablado mucho y se habló en su momento. Bueno, pero tampoco tengo yo muy claro que se tenga que regular demasiado en ese sentido. Desde mi punto de vista, y esto es muy personal, por supuesto, lo que yo opino es que cuanta mayor libertad de horario tengas, pues posiblemente tú seas más capaz de ser productivo en la medida en que lo haces más a tu gusto, ¿eh? Ahora bien, decir, no, es que de 9 a 6 eres más productivo. ¿Y cuánta parada haces para comer? 40 minutos. Habría que un poco asimilarlo al modelo europeo, por así decirlo. Cuando yo empecé a trabajar, ya lo sabéis, en la factoría Ford de Almusafes, allí el horario es curioso, porque es de 8:30 a 5 menos cuarto. A mí siempre me llamó muchísimo la atención ese 5 menos cuarto. Para comer había media hora. Obviamente, pues ahí tenías unos comedores fantásticos, sí, con una ayuda de la empresa muy importante. Salía muy barato, no recuerdo ahora, además eran pesetas todavía. Pero bueno, en pura teoría te daba tiempo para hacer lo que tenías que hacer y más. Y si no, pues te quedabas y trabajabas. Las extras no te las pagaban, obviamente, ¿no? O sí, dependiendo, ¿no? Pero bueno, quiero decirse, ¿es Ford España productiva? Yo creo que a nadie le cabe duda. Posiblemente más flexible. Posiblemente es de las empresas o de las fábricas más productivas que yo haya visto en mi vida. Pero bueno, lo importante de aquello es que no te miraban mal si te ibas a tu hora. ¿Eh? Porque era un uso extendido. Sigue siendo. Entonces, pongo ese ejemplo y pues podemos poner otros muchos más. Yo casi siempre he sido de los conserjes de las empresas, ¿no? De los que abren y cierran. Pero ¿he sido más o menos productivo? Pues oye, pues yo creo que no, que he sido productivo en la medida en que la carga de trabajo es la que es y la tienes que asumir. Correcto. Ojalá se trabaje algún día por objetivos y no por horarios. Que le leía esta semana a David Bray sí, en algún sitio. Me suena. No de 9 a 5, sino no, mira, es que 5 horas, 6 horas, o 2, o 1, o la que necesites para o lo cumplir que el sea. objetivo del día. Es que en Iberdrola, por ejemplo, que Claro, se pone mucho de ejemplo, hay una jornada de 8 a 3, que a mí me parece muy bien, pero no es una jornada conciliadora, porque tú nunca puedes llevar a tus hijos al colegio, ni recogerlos, ni puedes recogerlos para llevártelos a comer. Entonces, bueno, pues sí, puedes conciliar, pero ya concilias por la tarde, que no es mala jornada, porque es una jornada funcionarial, pero también obligas a los niños a levantarse mucho más pronto, con lo cual descansan menos. En ese sentido, la administración autonómica, por lo menos la parte que me competía a mí, es mucho más flexible en la medida en que tú tienes cierta flexibilidad a la hora de entrar y la de salir. Claro. Es decir, ahí lo que se cuenta es las horas que tú estás dentro de tu puesto. No se controla lo que haces tanto como debería ser, ¿de acuerdo? Esa es otra historia, pero por lo menos lo que es la presencia sí, ¿de acuerdo? Entonces, tú perfectamente puedes entrar a las 9, 9:30, o a lo mejor partiendo desde las 8:30 o de las 8, incluso antes. Entonces, bueno, pues la semana que viene hablamos de este tema. Sí. Pues claro. Quería acabar con unos No, si tú apuntes mandas, muy o sea, básicos. tú le das paso a Susana, acabas con lo que quieras, si quieres me voy, ¿eh? No, para nada.
Tú sabes que eres aquí el alma mater del equipo. No, bromas aparte. Quería simplemente apuntar que los españoles somos los europeos que menos dormimos. Con 7,12 horas al día, 1 hora menos que el resto de los europeos. Que trabajamos 280 horas más que Alemania. Y aquí también creo que tiene y nos que va ver igual de bien. lo extensivo de nuestro horario. Y al hilo que comentabas, Iberdrola, pues al implantar esa jornada intensiva se ha reducido el absentismo en un 20% y los accidentes laborales en un 15%. O sea que... Sí, cosas buenas tienen. Yo creo que son pasos para darse cuenta de que al final tener un horario fijo es absurdo. Que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando puede hacerlo a lo largo del día sin ningún tipo de problemas. Hoy día, sobre todo, en muchas. No digo que en todas las posibilidades empresariales. Pero hay muchas que solo necesitan un ordenador y un teléfono y, de hecho, de eso hemos hablado hoy en la entrevista con un chaval de 26 años que se llama Carlos de Ori. Bueno, chicos, maternidad, paternidad, es verdad que me he olvidado de Miguel Ángel, claro, lo he puesto aquí a hablar. Miguel, ¿qué noticia nos traes? Perdóname. No, va a ser muy rápido. No, si la culpa es de José, ya lo sabes. Sí, va a ser muy rápido, pero bueno, no quería dejar pasar la ocasión porque esta semana hemos conocido los datos de paro en marzo. Ha habido una reducción que realmente no es que sea demasiado grande. Yo creo que toda reducción siempre va a ser poca. Es curioso porque además en marzo ha coincidido tanto Semana Santa como en la parte que nos toca fallas y eso pues son meses que hacen que la cifra de paro disminuya sensiblemente. Muchísimo. ¿Verdad? Sin embargo, pues bueno, finalmente a nivel nacional estamos en un 20,poco% de tasa de paro frente al 26% que teníamos en el 2012. Y en cifras absolutas por 4.094.000. Estoy viendo los gráficos desde el 2012 hasta 2016. El 2012 todavía es una cifra en la que el paro está creciendo. De hecho, o sea, en enero empieza con una cifra y termina en diciembre con una cifra mucho más alta. Sin embargo, a partir de entonces, 2013, 14 y 15, pues ya empieza a bajar. Todas las curvas son muy similares. Me preocupa que, si bien sigue la misma tendencia, estamos a marzo todavía, son solo 3 meses, las pendientes ya empiezan a estrecharse, ¿de acuerdo? No siguen la misma... Aparentemente quiere seguir la misma línea. No, pero parece que se quiere aplanar. Y que va buscando la curva de 2015. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, pues bueno, está claro que ahora vienen los meses de abril, mayo y junio, que tradicionalmente son meses muy buenos, sobre todo el de mayo y junio, los de mayo y junio, y bueno, pues veremos cómo vamos. Pero bueno, en definitiva, estamos viendo que la tendencia sigue siendo buena, aunque obviamente escasa. Pues ojalá que por lo menos la tendencia siga siendo buena, aunque sea poco a poco. Bueno, ahora sí, chicos, a todos nos ha tocado. Yo no sé, por cierto, si José o Miguel, no voy a decir que seáis mayores, pero el tema del permiso de paternidad y tal, cuando vosotros tuvisteis hijos, creo que no se aplicaba como se aplica hoy día. Y me atrevería a decir que en algunos casos ni existía. Yo no tuve. Ya, directamente. No, lo de los 15 días es más Es muy reciente. Sí. Yo tuve un permiso, pero no, vamos a ver, no de paternidad, sino por tener a mi mujer hospitalizada. Entonces, cuando tienes a un familiar de primer grado ingresado, pues tú tienes derecho a unos días. ¿No? Y si no lo hubieras tenido ingresada, creo que tenías 1 o 2 días, que era el tiempo que había que ir al registro, etcétera, ¿no? Pero nada de 15 días, ni permiso de paternidad. En cualquier caso, sí que recuerdo, en la misma época, mira, cuando nació mi hijo, que es el primero, yo estaba en Francia. Me avisaron deprisa y corriendo y cogí un taxi, me planté en París y desde ahí cogí tal, de manera que yo pude ver a mi hijo antes que a mi mujer. Porque eso confirma que los niños vienen de París, ¿no? Y vería una cigüeña, seguro, en el camino. Al poco tiempo, mi homólogo en Francia, pues tuvo un niño, otro niño. Él se tiró, pues no sé si fueron 2 o 3 meses. 2 o 3 meses de baja paternal. En España no existía. Es que si empezamos hablando del resto de países de Europa, no podemos coger la puerta e irnos directamente. Claro, a Finlandia. Bueno, en Finlandia, donde ha pasado un tema con el tema de los papeles de Panamá y le están montando un pollo al presidente para decirle, campeón, ya puedes ir saltando
que te han pillado con el carrito del helado. Hombre, es que... No, como aquí, vamos, igual. Bueno, ¿cuánto creéis hoy día que debería ser aplicable en permiso de maternidad y paternidad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si creéis que en algún momento de la vida los empresarios van a dejar de ver como algo negativo que alguien tenga un hijo. ¿Por qué? Porque, fue un ejemplo, si el permiso de paternidad se igualara al de maternidad por una de aquellas en el futuro, realmente el problema que estás teniendo como empresario hoy día en contratar mujeres sería el mismo. Claro. Porque si un tío quiere ser padre, estaría al mismo tiempo de baja que una mujer. ¿Qué me decís? Yo desde un punto de vista, mira, fíjate que lo voy a llevar a un terreno que igual os sorprende. A mí me gustaría llevarlo, fíjate, a un punto de vista médico. Como mínimo, un bebé que es amamantado por su madre debería estar 6 meses con su madre. Sí. Entonces, como mínimo... Eso dice la OMS. La OMS dice 8 meses de lactancia. 6 meses Da mínimo 6. 6 meses... 8 recomendables. Y 8 A ver, recomendables. 6 meses sí. como exclusiva y a partir de los 6 meses... A demanda, sí. Correcto. Entonces, como mínimo, cualquier madre que decidiera tener este tipo de alimentación con su hijo ya debería disponer de esos 6 meses. Eso ayudaría a muchísimos problemas de salud que no vamos a entrar ahora, ¿no? Creo que plantearnos cuál debería de ser el permiso de paternidad de los padres, del padre, cuando todavía estamos luchando para que se amplíe el de la madre, me parece, la verdad, un poco quimérico. A mí me gustaría como mujer y como madre, no porque crea que solo las madres podemos criar, sino porque es una opción personal de muchas mujeres que necesitan más tiempo para estar con sus bebés. No, y es un tema de salud. Totalmente. Yo Entonces, voy a mí a me poner un gustaría ejemplo. Yo que tengo un amigo cuya mujer amamantó a su niña y luego le detectaron una enfermedad que no tiene mayor problema, pero que no se detectó hasta que dejó el pecho. Es decir, esta niña estuvo protegida al 100% por la leche Entonces, materna. como mínimo, estaría muy bien que se consiguiera. Además, ha habido muchísimos intentos, recogida de firmas, que se prolongara la baja maternal hasta los 6 meses. Y como mínimo, precisamente porque el primer mes es un mes de acople entre la madre y el hijo, como mínimo debería contar con su pareja un mes. Claro. Como mínimo. O sea, si podemos igualarnos con otros países en los que esto es... Bueno, Noruega son 92 semanas de baja maternal. Con esto os lo digo todo. Entonces, si pudiéramos conseguir esas dos, creo que ya nos daríamos con un canto en los dientes. Y luego que los empresarios dejen de ver a las mujeres como un problema, o a los hombres que dicen manifiestamente que quieren Los ser empresarios padres. y las empresarias, Y las empresarias, Yo creo que desde hay luego, desde directivas que han renunciado a ser madres para llegar a ser directivas, con lo cual penalizan a las personas, en este caso femeninas, que quieren serlo. Soy muy negativa y lo veo realmente complicado. Sigo viendo, hoy mismo estaba viendo Economía 3, estaba leyendo una revista económica y había una entrega de premios de esta revista y había una mujer en las primeras filas del público. Quiero decir, es una lucha que tenemos, pero con muchísimos años por delante. Muchísimos. Yo en estas cosas siempre soy de la misma opinión, y es que al principio, cuando se imponen determinadas leyes que pueden ser revolucionarias por su contenido, etcétera, etcétera, al principio siempre hay muchísimos revuelos. Sin embargo, al cabo del año, la gente se ha acostumbrado. La ley del tabaco. Por ejemplo, es que me la has quitado de la mente. Es que sabía que ibas por ahí. Porque... Imagínate, imagínate, no, acordaros cuando se dijo que no se fumaba en los restaurantes. En ningún sitio, por ejemplo. Casi. Que hubo más manifestaciones que con el paro. Bueno, pues es Realmente que... es una medida revolucionaria ¿Cuántos años hace de eso ya? ¿5, 6, 7? Sí. ¿Más? Por lo quizás? menos. Más quizás. ¿Más? Bueno, es igual, 10 años, me da lo mismo. Ya nadie se acuerda de aquello. Y se da como una cosa normal y habitual. Claro. O sea, que decirse que no tiene ningún problema. El día, efectivamente, David, en que tanto en padres como en madres se iguale el tema de la baja, pues con seguridad, al cabo de media generación, pues eso estará resuelto. Totalmente interiorizado. Estará resuelto porque además al empresario no le queda más narices, hablando mal y pronto. Pero va a llegar ese día, sí. Miguel. Podría llegar, claro que sí. ¿No han llegado otras cosas? Sí. A ver, yo coincido con... Se te ha olvidado mi nombre. ¿Susana? No, para nada. Con Susana. Hace tanto tiempo que no vengo. Al respecto de que no puede haber una paridad por temas biológicos y lo que comentábamos de la OMS, ¿no? Hay una
dependencia, entre comillas, de la madre sobre el hijo que, Sí. que el padre, por mucho que queramos, no vamos a poder suplir. Otra cosa es ayudar y complementar. Pero ahí nunca puede haber una paridad desde mi punto de vista. Luego, yo no lo plantearía en cuánto sería lo recomendable o no. Lógicamente, habría que ver cuáles son los mejores ejemplos que tiene Europa, como comentas el caso de Noruega, el caso de Finlandia, el caso de Bélgica, el caso de Alemania, por ejemplo. Todos sobrepasan con creces la cuota Sí, española. están 40 semanas por ahí. Y cuanto más se concilie, pues mejor será para el hombre, para la mujer y para los niños, que es lo que nos beneficia. Pero yo creo que el punto de equilibrio tiene que estar en las medidas que permitan a las empresas, y de paso hagan cambiar esa visión que tiene el empresario, sin distinguir en sexos, en qué pasa con los contratos de reemplazo o cómo pueden cubrir esa baja, para que no lo vean como un coste. Ahí es el quid de la cuestión. No tanto en cuánto tiempo pueden estar, sino cómo no haces que eso sea un sobrecoste para la empresa. Ahí es donde hay que meter la mano. Mira, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pienso que esa es la solución. Uno, en cuanto a la duración, yo creo que debe haber una duración mínima establecida de X, lo que sea necesario, y una máxima, de manera que a la mujer que acaba de parir, pues, el servicio de prevención que tenga cada empresa sea capaz de decir, bueno, pues usted por su situación, dice servicio de prevención, normalmente están en las mutuas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre va con criterio médico, pues usted por su tipo de trabajo, por su tal, por su cual, pues le debería estar tanto tiempo, ¿vale? Dentro de ese margen que damos. Y con eso ya tienes establecido un poco las duraciones. ¿Que el hombre tenga que tener la misma? Pues yo no lo veo claro. Porque efectivamente la pareja masculina, en este caso, pues puede ayudar mucho, pero desde luego no le puede dar de mamar y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, parece que no tenga mucho sentido. Hay un pequeño matiz que no he comentado, y es que nos estamos centrando en la pareja heterosexual. Hoy en día, a través de, por ejemplo, la gestación subrogada, también hay hombres y hombres y mujeres que pueden tener niños, es perfectamente válido. Eso debería también ser objeto de regulación aparte, y ahí no encajaría lo que yo he comentado, por ejemplo. O sea, porque ahí sí que hay una... Aunque una estamos de distorsión. momento en una minoría que supongo que todavía no incita a legislar, pero sí que es verdad que debería empezar a haber unos parámetros. De acuerdo. Pues estamos de acuerdo, ¿no? Ya se acaba la tertulia, no tenéis nada más que decir. Si la OMS dice 6 meses mínimo, 8 recomendable, debería estar en esa cifra, como mínimo. Porque no deberíamos de contradecir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es que además sucede una cosa, y es que muchísimas guarderías no te cogen a los nenes hasta que no empiezan a andar. Claro. Y realmente, normalmente hasta los 6 meses, aunque el las, mínimo. Si es aunque las antes, hay, el desembolso económico es muy Claro, alto, porque hace claro, falta mucha claro. especialización en las cuidadoras. entonces, pues bueno, pues ahí a lo mejor el empresario sí que, depende del tamaño de la empresa, ¿verdad? Pero yo conozco empresas que tienen sus propias guarderías. Claro. Sí. Entonces, pues bueno, pues en ese sentido, pues las empresas pueden ayudar mucho a los trabajadores y pueden ser soluciones intermedias que se vayan alcanzando, ¿no? Porque esas guarderías perfectamente pueden estar subvencionadas por el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues ahí tienes un montón de herramientas que se pueden negociar incluso, ya no por convenio, sino sencillamente a nivel de seguridad social. Muy bien. Pues nada, la semana que viene seguiremos hablando de el tema que hemos tocado al principio, que nos ha llevado más tiempo que la tertulia, así que yo también entraré ahí un poco al debate sobre el tema de horarios lineales, etcétera, que me parece además que es lo que preocupa a gran parte de las personas que se están encontrando ahora mismo en situaciones laborales. Chicos, muchas gracias, un placer veros a todos juntos. Como siempre. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta ahora.